Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Hoy en el cenáculo vamos a hablar del nuevo orden mundial, porque es un tema que anunciamos desde el mes de octubre de 2021 que iba a estar en primera línea durante todo este año por algunos sucesos que suponíamos se iban a desarrollar y ya se vislumbran. Por eso vamos hoy a hablar en el cenáculo del nuevo orden mundial, de Ucrania, de los rumores de guerra, de las profecías y de que Ucrania podría ser un lugar de una tercera guerra mundial y el inicio del triunfo del corazón inmaculado de María. Las verdaderas manifestaciones divinas en Ucrania, un lugar profético. Desde hace años se escuchan tambores de guerra en la frontera entre Rusia y Ucrania. Ese lugar tiene una importancia geopolítica significativa porque es la frontera entre la OTAN y Rusia. La OTAN es la organización del Tratado Atlántico Norte que reúne las fuerzas militares de muchos países de Europa, casi todos, y de otros como Estados Unidos. Y podría ser la mecha para una conflagración a gran escala porque Estados Unidos y la OTAN respaldan a Ucrania, mientras que China e Irán están cerca de Rusia. Pero no se trata solamente de una zona de importancia estratégica, humana, sino que es una zona profética para el final de los tiempos, nutrida por numerosas apariciones y mensajes que así lo revelan. Aquí hablaremos hoy en el cenáculo sobre las profecías que hay y que tienen relación con Ucrania, que convierten esa nación en un lugar de importancia gigantesca para los tiempos finales del mundo. Pero primero, ubiquemos la situación de Ucrania. Se encuentra en la parte al norte del Mar Negro, rodeada al oeste por países de la Unión Europea y al norte y este por Rusia. Por lo tanto, es la frontera entre la OTAN y Rusia. Pueden ustedes verlo en la gráfica que hemos publicado en la portada de este video. En Ucrania hay fuertes diferencias religiosas. La mayoría de la población es ortodoxa, siendo la iglesia más numerosa la que responde al patriarcado de Kiev, que es la capital de Ucrania. Y por lo tanto es una iglesia de carácter nacional. Pero le sigue la iglesia ortodoxa, que responde al patriarcado de Moscú, y luego la iglesia ortodoxa griega católica, que está en comunión con el Vaticano. Por favor, no confundir la iglesia ortodoxa griega católica con la secta ortodoxa griega bizantina católica, que es una secta, ¿no? Que no tiene ningún poder para excomulgar a nadie, como dicen por ahí. Y además, un sinnúmero de otras denominaciones cristianas hay en Ucrania que muestran la desunión religiosa del país. Ucrania ha tenido gran cantidad de apariciones a través de su historia y hay profecías de que cumplirá un papel profético en el final de los tiempos. El padre Malachi Martin, que todos hemos escuchado mencionar y lo hemos leído, un miembro relevante del Vaticano, confidente cercano de algunos papas, quien afirmó que leyó el tercer secreto de Fátima, escribió que la salvación para el mundo comenzará en Rusia y que este triunfo partirá de Ucrania. Según vimos en las apariciones de Fátima, Rusia es el regulador del castigo al mundo. Si Rusia se convierte totalmente, el mundo se convertirá. Por eso sigue en pie la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, como pidió la Virgen y que todavía no se ha hecho, ¿no? Pero tiene que convertirse Rusia para poder que de allí de Rusia salga la salvación para el mundo. Tiene que convertirse Rusia.
Si no se convierte Rusia, el mundo completo no se puede convertir. La última manifestación relevante del cielo en esa zona fue en 2014, cuando decenas de íconos, cuadros de religiosos ortodoxos lacrimaron óleo, tanto en Ucrania como en Rusia. Es decir, lloraron ante la eventualidad de una guerra. Eso sucedió en 2014, hace 8 años, ante la eventualidad de una guerra. Pero la primera manifestación sobrenatural que narra la historia en Ucrania es la ocurrida a San Jacinto por el año 1240. Ante la invasión de los tártaros a Kiev, Jacinto tomó el copón con las hostias consagradas y comenzó a huir de la iglesia. Y cuando pasó por el lado de una estatua de la Virgen María, oyó que una voz le dijo: Jacinto, hijo mío, ¿por qué me dejas? Llévame contigo y no me abandones a los enemigos. El peso de la estatua se aligeró milagrosamente y Jacinto la pudo cargar. Desde allí quedó clara la predilección de la Santísima Virgen María por Ucrania. Y así fue que Ucrania se convirtió en el primer país más oriental de Europa que se consagró al Inmaculado Corazón de María alrededor del año 1000. Después María aparecerá en el siglo XVI en medio de una confrontación. Creo que aquí hay algo mal con los... Dice que San Jacinto fue en 1240, entonces la conversión de Ucrania tuvo que haber sido no en el año 1000, sino en el año 2000, ¿verdad? Después María aparecerá en el siglo XVI en medio de una confrontación en la época de la guerra de los cosacos contra el rey de Polonia y en un lugar donde crecía un enorme sauce, en Kruchiv. Y en 1806 ella haría brotar un manantial de agua sanadora de la raíz de ese mismo sauce ante una epidemia de cólera. Lo que llevó a que se colocara un icono de ella en el sitio, convirtiéndose en un gran lugar de peregrinaje. Pero en 1840 le pagaban a un bandolero para que cortara el sauce con un hacha y cuenta la leyenda, la historia, que después de haberlo cortado, la desgracia cayó sobre sus parientes. Y en 1855 aparece una nueva epidemia y un aldeano oyó una voz que le dijo que padecía el terrible mal por la profanación de aquel sauce sagrado. Pero la epidemia cesaría si fuera reparado el agravio. Como esto todo son profecías, pues tendríamos que mirar un poco la actualidad en esta parte, ¿no? Los agravios a Jesús, a la Santísima Virgen María, al Padre Celestial, al Espíritu Santo, a la Iglesia, al Magisterio de la Iglesia, por parte de Jorge Mario Bergoglio, la afrenta de llevar a la Pachamama a la Basílica de San Pedro y entronizarla, no será lo que ocasionó meses después, 2 meses después, porque eso fue en octubre de 2019, y en noviembre comenzó todo este problema de carácter sanitario de salud en Wuhan, en China. Esos agravios de Bergoglio no encendieron la ira de Dios, posiblemente. Cierro mi paréntesis. Los aldeanos compraron una antigua capilla de madera y la pusieron sobre las raíces del sauce junto con el ícono. La fuente volvió y la epidemia de cólera cesó en un abrir y cerrar de ojos. Y 3 misteriosas velas que empezaron a arder sobre la fuente sin que nadie las prendiera. Se produjo entonces una visión de la Virgen y se oyó el tañido de campanas de no se sabe dónde. Luego, el 12 de mayo de 1914, la Virgen apareció a 2 campesinos.
La visión duró hasta el día siguiente, o sea, toda la noche. Ella les predijo la pérdida de soberanía de Ucrania por 80 años. Dijo que por 8 décadas sufrirían persecuciones, al término de las cuales la cristiandad habrá prevalecido y Ucrania será libre. 3 años después, en 1917, se produjo la revolución bolchevique en Rusia. Ucrania fue invadida por los comunistas y recién 8 décadas después se independizó como fue profetizado. 7 décadas después de la aparición de 1914, la Virgen apareció una vez más en Ruzhiv, el 26 de abril de 1987, exactamente un año después de que explotara la estación nuclear de Chernobyl, o ese lugar, ¿no? Una luz brillante cubrió la iglesia de la Santísima Trinidad y la Virgen María apareció sobre la cúpula. Un programa de televisión incluso registró parte de este fenómeno lumínico. La vidente que recibió mensajes fue una niña de nombre María Kisin, pero las manifestaciones luminosas las vieron todos en el pueblo. Y en estas apariciones se registraron mensajes como: si no hay un retorno al cristianismo en Rusia, habrá una tercera mundial una tercera guerra mundial y el mundo entero se enfrentará a la ruina. Repito, si no hay un retorno al cristianismo en Rusia, habrá una tercera guerra mundial y el mundo entero se enfrentará a la ruina. Es por pedido directo de ustedes y por la sangre de los mártires que sucederá la conversión de Rusia. Es decir, la Virgen confirma ese día que sí va a suceder la conversión de Rusia y que por la conversión de Rusia, el retorno al cristianismo, si no hay un retorno al cristianismo por parte de Rusia, habrá una tercera guerra mundial y el mundo entero se enfrentará a la ruina. Lo que indica un enfrentamiento bélico entre Ucrania y Rusia. Y mostró la Virgen un campo en llamas y dijo: no hay agua, los cielos y la tierra están en llamas. Quien quiera recibir la gracia de Dios, ore constantemente y asuma la penitencia voluntaria. Están por llegar, continuó diciendo la Virgen, los tiempos que han sido preanunciados como el final de los tiempos. Estamos en ellos, estamos en los tiempos del final de los tiempos. Miren la desolación que circunda al mundo, los pecados, el genocidio, los agravios de los que acabo de hablar, tanto pecado, avalando desde la silla de Pedro por parte de un antipapa el homosexualismo y el lesbianismo y todas esas cosas. El genocidio del aborto, 42,6 millones de abortos en 2021. El genocidio de la eutanasia, el genocidio de todo lo que está pasando, ¿no? Ustedes me entienden. Con lo cual se asocia ese enfrentamiento con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que predijo Malachi Martin que comenzaría precisamente en Ucrania. Mientras el místico ucraniano Josip Terelia, que pasó 20 años en un gulag en Siberia, dijo por la misma época que a menos que haya una conversión radical en el mundo, estallará una gran guerra. Y que eso se debe a que Satanás está perdiendo mucha fuerza, mucho poder. Habló de una guerra entre Occidente y Oriente, de una asociación entre Rusia, China y los países árabes, que luego lucharían entre sí. Y finalmente se produjo otra aparición de María en Siblik a 2 niñas, Mariana Koval de 9 añitos y Olena Kitsur de 10 años, comenzando en el año 2002, hace 20 años. Luego se convertiría en una aparición de la Sagrada Familia. Ellas vieron a la Santísima Virgen María, Mariana y Olena,
junto al manantial y recibieron el mensaje de que Ucrania tiene una misión especial de Dios. Los antiguos enemigos se han unido en una fuerza común para reunir a 10 reyes terrenales en la batalla contra el Señor. Nuevos milagros ocurrirán aquí bajo mi manto protector. Creo que se refiere al mencionar 10 reyes terrenales, la Santísima Virgen María, a la OTAN, Organización del Tratado de Atlántico Norte, que junto con las fuerzas de paz, los cascos azules de la ONU, son el Ministerio de Guerra Mundial, del único gobierno mundial. Lo vengo diciendo hace más de 15 años, tal vez 20. Me quedaré aquí hasta el momento en que, dice la Virgen, me quedaré aquí hasta el momento en que todo el pueblo de Ucrania se una en un solo rebaño fiel, hasta que el pecado sea lavado de mi pueblo. Este será un lugar de refinamiento espiritual y físico. Recuerda que ahora vives en los tiempos de la profecía. Era 2002 y ya estábamos en los tiempos de las profecías. Al igual que Ruchiv, el lugar de las apariciones de Siblik se ha transformado en un centro de peregrinaciones internacionales. En resumen, el clima de confrontación bélica entre Rusia y Ucrania es alto y podría ser el lugar donde se encienda la chispa que comience una tercera guerra mundial. Ya cuando la temperatura de la confrontación aumentó en el 2014, el cielo intervino a través de la lacrimación de óleo santo, de íconos en Ucrania y en Rusia, de imágenes, de cuadros, de estampas, en fin, en Ucrania y Rusia. Ucrania no es un lugar común, porque las apariciones nos dicen que es un lugar que ha sido preparado por la Virgen para comenzar la purificación del mundo, que culminará en el triunfo de su inmaculado corazón. Y dentro de esa purificación está contemplada una guerra. Las profecías no nos dicen si ahora es el momento, tal vez lo sea, o quizás más adelante, pero no debe pasar desapercibida la importancia profética de Ucrania, la importancia profética de este lugar. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Es un lugar profético, eso no tiene duda ninguna. ¿Comenzará por Ucrania la salvación del mundo? ¿Comenzará por Ucrania, que tiene tanta fe, los ucranianos? ¿Comenzará por allí la salvación del mundo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María? Oremos, oremos. ¿Será pronto? ¿Será este año? No sabemos. Fechas no nos aventuramos a dar, porque no somos profetas, ni videntes, ni nada de eso. Simplemente, desde nuestra experiencia como periodistas, analizamos y sacamos conclusiones. Muchas gracias por acompañarnos en este cenáculo importantísimo. Compártanlo con mucha gente, este cenáculo, con mucha gente. Publíquenlo, reproduzcanlo. Esto lo tiene que saber el mundo. Los espero en las redes sociales. Radio Rosa Mística Colombia, Instagram Rosa Mística Col, Twitter, @el cenáculo. En la página de Facebook, el canal iVoox.com. Y en este canal YouTube. Los tres se llaman Radio Rosa Mística Colombia. En los tres suscríbase y oprima la manita con el dedo pulgar hacia arriba, para que nos dé ánimo, nos dé un aliciente, nos motive a seguir en estas batallas diarias. En estas batallas diarias de defensa de la sana doctrina católica. Parece que Bergoglio está sintiendo pasos de animal grande, ¿no? Pasos de Dios. Pasos de Dios. No es que Dios sea un animal. Esa es una expresión que utilizamos aquí en Colombia, ¿no? O sea, para dar a entender que tiene miedo, que tiene temor y por eso tiene apretado el acelerador. Recuerden que Radio Rosa Mística Colombia hace parte de la AIPI,
Agremiación Iberoamericana de Prensa Independiente. ¿No? Y los espero aquí en la radio también, con 15 horas diarias de programación en español de sana doctrina católica por www.radiorosamísticacolombia.com, la radio del pequeño resto fiel. El amor de María directo a tu corazón. 8 años, 10 meses. Ya estamos ya sobre el mes 11, prácticamente, defendiendo la sana doctrina católica.